Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Pamela de Sutter, soy integrante del equipo jurisdiccional ESI, dependiente de la Dirección General de Educación del Ministerio de Educación y Derechos Humanos de la provincia de Río Negro. Soy profesora en Historia y me desempeño como docente de educación secundaria en el área de Ciencias Sociales y Humanidades. Es ahí donde, luego de 10 años de antigüedad, construí la experiencia en relación al abordaje de la educación sexual integral desde una perspectiva tanto transversal como disciplinar. Hola, soy Ana Jofré, integrante del equipo ESI Jurisdiccional. Trabajo actualmente en el Instituto de Formación Docente de Bariloche y en la Universidad del Comahue. Tal vez por mi formación como profesora de educación inicial y licenciada en educación, el foco de mi lente esté puesto en el eje perspectiva de género y en la relación infancias, género y educación. Creo profundamente en la ESI como derecho desde la primera infancia. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Marisa Fernández, trabajo como docente e investigadora en el ámbito de la universidad pública, en particular en el campo pedagógico y de la formación docente. Hace algunos años vengo abordando algunas temáticas vinculadas con la educación sexual integral y desde el equipo jurisdiccional diseñamos y gestionamos acciones a fin de garantizar la implementación de la ESI desde la perspectiva de género y en clave de derechos. Entendemos que la ESI nos interpela, puede incomodarnos, pero también estamos convencidas que más ESI, más derechos. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Susana Candia. Trabajo para el equipo de educación sexual integral de la provincia de Río Negro. Desde hace muchos años, desde 1986, me dedico a la educación sexual. Soy especialista en educación sexual, profesora de biología y psicóloga, lo cual me ha permitido el abordaje de la educación sexual en los distintos momentos y con los distintos niveles de educación, tanto en las infancias como en las adolescencias, tanto como docente directamente en la escuela, como en la producción de material y en los equipos de apoyo en Buenos Aires, Capital Federal, y en la provincia del Chubut. Es un gusto estar trabajando ahora para el equipo de la provincia de Río Negro y supongo que nos veremos muy pronto. Gracias. Bueno, hola a todas, a todos, a todes. Me presento, mi nombre es Lucía Allende, soy profesora de educación primaria, trabajé en escuelas primarias la mayor parte de mi trayectoria. Hace casi un año, desde diciembre del año pasado, formo parte del equipo ESI de la provincia de Río Negro, coordino el equipo junto a Marisa, que se presentó hace un ratito, y además soy la referente provincial de ESI en este momento. Estamos participando de estos encuentros, charlas, talleres en el marco del Festival A Rodar Escuelas como equipo jurisdiccional de ESI. Estamos muy contentas de participar y tenemos ganas de compartir con ustedes algunas ideas en torno a un tema que tiene que ver con los contenidos que se enseñan dentro de la educación sexual integral y que también tiene que ver con películas, este contenido, este tema. Por eso lo elegimos, lo vamos a charlar de esa manera, desde ese lugar, desde esa mirada. La idea, por las características de este encuentro, que es que nosotras estamos de este lado de nuestras pantallas y ustedes están de aquel lado de sus pantallas y no tenemos la posibilidad de conversar, de intercambiar. La idea es conversar algunas cuestiones, más que conversarlas, nombrarlas, para dejar planteadas algunas preguntas que nosotras creemos les pueden servir para reflexionar sobre
su paso por el Festival A Rodar Escuelas. Preguntas que nosotras pensamos, seguramente a ustedes se les ocurran otras preguntas para conversar entre ustedes, con sus docentes, sus familias. Voy a compartirles pantalla para que sea más ordenada esta charla. Bien. Espero un ratito para asegurarme de que... Uy. Una pregunta. Bien. Bueno, como están viendo ahí en la pantalla, el tema del que queremos hablar hoy en este encuentro es un tema que muy probablemente hayan debatido o por lo menos escuchado en la escuela o en otros espacios, y es el tema de los estereotipos. En este caso vamos a empezar a hablar de los estereotipos de género. Y para poder empezar a hablarlos vamos a definir esa idea. Vamos a decir qué son los estereotipos de género, muy breve y simplemente, como para poder darle un sentido a esta charla. Los estereotipos de género son ideas, creencias, expectativas, roles y maneras de ser que se esperan de una persona, que se le asignan a una persona según su sexo biológico, su identidad de género o su orientación sexual. Son pensamientos que las personas solemos tener muy naturalizados, es decir, que creemos que se dan por cuestiones naturales, y estos pensamientos dictan, por ejemplo, qué cosas deberían gustarme, qué actividades puedo y no puedo hacer, cómo tengo que verme, cómo tengo que lucir, qué cosas debería decir o qué cosas no debería decir, y más modos de ser, más imposiciones que me corresponderían por el solo hecho de ser mujer en mi caso. Los estereotipos de género son creencias que existen en todas las sociedades. Se van construyendo estas ideas, se van instalando estos pensamientos sobre cómo debe ser una persona por el solo hecho de ser hombre o mujer, por ejemplo. Pero si empezamos a mirar un poco para atrás, nos damos cuenta de que lo que hoy pensamos de cierta manera, lo que hoy vemos que es de cierta manera, en otros momentos de la historia fue de otra manera. Para poder empezar a ver esta idea de cómo las cosas van cambiando a lo largo de la historia, vamos a compartirles este video con un ejemplo muy claro que tiene que ver con los colores, con el uso de los colores, con cómo pensamos los colores. El video es parte de la colección Seguimos Educando, del programa Seguimos Educando, y lo pueden encontrar en el portal Educar. De hecho, ahora nos va a llevar directamente ahí. Así que vemos el video y después seguimos. El color es un elemento de importancia fundamental para la vida humana. De hecho, gracias a él, los sentidos aprenden la realidad. Además, no solo tiene un papel estético, sino también un simbolismo muy fuerte, relacionado, por ejemplo, con el día y la noche, la luz y la oscuridad, que acompaña a la humanidad desde siempre. Por eso a veces nos parece natural pensar que todas las personas en cualquier lugar del mundo perciben los colores de la misma forma, pero en realidad cada población percibe los colores de formas distintas. La diferencia fundamental en la interpretación del color está en la cultura.
El sistema perceptivo de un pueblo es influenciado por las determinantes culturales porque los colores tienen significados contextuales que cambian dependiendo de la situación y pueden tener connotaciones anteriores que a veces vienen antes de la definición cromática propiamente dicha. Esto ocurre, por ejemplo, cuando los colores son percibidos antes que nada como calientes o fríos, o por otros pueblos como secos o húmedos. Los esquimales, por ejemplo, usan centenares de definiciones distintas para describir las gradaciones de blanco de la nieve. En el pasado, en todas las culturas, el violeta no era considerado un color, sino una tonalidad de negro. En Occidente, el negro es el color del luto, mientras que en Asia es el blanco. En nuestra cultura y en este tiempo en que vivimos hay colores que son percibidos como colores de género, el rosa, el celeste. Entonces, cabe preguntarnos, ¿nacemos con un gusto predeterminado por los colores? Pero en realidad el rosa no siempre fue un color de niñas y el azul un color de niños. Debido a una increíble tendencia de querer encasillarlo todo, nos hemos ocupado de ponerle etiquetas. Asignamos colores para identificar género, tono rosado o delicado para las niñas y tono más energético en la gama de los azules para los varones. Está todo a la vista. Lo expresa la moda, los juguetes, el marketing. Pero esto, ¿siempre ha sido así? Temo decirles que no. Hasta fines del siglo XIX, los niños y las niñas usaban vestidos blancos. Por una sencilla razón, la ropa blanca era más fácil de blanquear y lavar. Pero, ¿en qué momento el blanco se dio paso al color? Aunque parezca contradictorio, entrando en 1920, el color rosa se asociaba a la masculinidad. En 1918, una revista especializada en vestimenta infantil afirmaba que el color ideal para los niños, decidido y fuerte, era el rosa, mientras que para las niñas, por delicado y refinado, era mejor el azul. Pero la Segunda Guerra Mundial impuso nuevos parámetros y el rosa pasó a considerarse femenino. ¿Por qué? En los campos de concentración utilizaban triángulos rosa para marcar a los prisioneros homosexuales. El binomio rosa-celeste se globalizó recién en 1970. Y se reforzó en los 80, cuando las ecografías permitieron conocer de forma anticipada el sexo de los bebés. Y en los 90, cuando los expertos en marketing inundaron el mercado con princesas pertenecientes al universo rosa chicle. Aunque todavía hoy se crean productos pensando en él o en ella, nosotros, nosotras, la sociedad, vamos dejando esas distinciones y hablamos de diversidad. Diversidad de género. A partir de la Ley 26.743 de Identidad de Género del 2012, las personas tienen derecho a ser tratadas de acuerdo con su identidad de género y a ser identificadas como se autoperciban. Es decir, existen muchas más identidades de género que las categorías de hombre o mujer que nos dan a nacer. Más allá de cómo nos vemos físicamente, la diversidad de género tiene que ver con cómo nos sentimos. Significativamente, para identificar la lucha por sus derechos, el colectivo LGTBIQ+, que representa a lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, intersex y queer, creó una bandera. Se usó por primera vez en 1978 en el Festival del Orgullo Gay de San Francisco, en los Estados Unidos. El arco iris, la diversidad de colores, simboliza a las millones de personas que en el mundo aún hoy luchan por ser aceptadas. No se trata de rosa ni celeste, es un prisma de colores tan variado como la propia humanidad. Bien. Bueno. Elegimos este video para empezar la charla, para introducir la charla, por dos motivos principalmente. El primer motivo es que toma algo que tal vez está muy presente en nuestra vida cotidiana, en nuestro día a día, algo que no nos puede tal vez parecer tan importante, tal vez, como es el tema de los colores, y nos muestra cómo incluso eso que parece tan pequeñito, que es cómo pensamos los colores, cómo percibimos los colores, cambia de una cultura a otra y también cambia de un momento a otro de la historia.
y está afectado por cuestiones sociales y culturales. Así como los colores están afectados por cuestiones sociales y culturales, imagínense si nos ponemos a hablar de otras cuestiones que hacen a nuestras experiencias en la vida, más allá de los colores. Eso por un lado. Y por otro lado también lo elegimos porque hacia el final el video trae la idea de diversidad, que es una idea que queremos que esté presente en esta charla, si bien no vamos a profundizar, no vamos a hablar mucho de eso, y es un tema en sí, queremos que esté acá presente porque es como pensamos las existencias, los modos de ser en el mundo. Bien lo dice el video, cuando hablan del color celeste o el color rosa, de cómo se establece el uso de uno de esos colores o del otro para hombre o mujer, y cómo en este momento no pensamos solamente en hombres y mujeres, sino que pensamos en una diversidad de identidades, en muchas identidades posibles que van más allá de ser hombre o ser mujer. Esto seguramente lo hayan escuchado muchas veces, sobre todo en el último tiempo. Bien, como decíamos antes, sobre el uso de los colores y otras cuestiones que se ven afectadas por el paso del tiempo y por cuestiones sociales que van pasando. También allí podemos ver cómo van cambiando las ideas que tenemos sobre las personas, sobre las relaciones entre las personas, la ropa que usamos, las actividades que supuestamente podríamos hacer, o está bien visto que hagamos según nuestro género, las cosas que deberían gustarnos. Todo esto se ve afectado, modificado y sostenido por diversos factores, por diversas causas, por distintos motivos, aunque en nuestros días, y hace ya bastante tiempo, en estos temas tiene una gran importancia el rol que ocupan y el poder que tienen los medios de comunicación. Entre ellos, la tele, las publicidades, las series, las redes sociales y las películas, el cine. Algo que está muy relacionado con los medios de comunicación, lo que hacen los medios de comunicación, con los estereotipos de género y con cómo nos pensamos a nosotras, nosotros, nosotres, es la idea de estereotipos de belleza. Entonces, para empezar a hablar de esto, vamos a ver ahora 3 fragmentos de otro video también del programa Seguimos Educando. Son 3 fragmentos cortitos. Vamos a ver el primero. Estábamos acá. Este es el título del video que vimos anteriormente, por si lo quieren anotar, buscar después para compartir con sus docentes, con las personas con las que van a la escuela. Y el que vamos a ver ahora, sobre estereotipos de género y belleza en los medios de comunicación, se llama Espejito, espejito, ¿quién es la más linda? Vamos a ver 3 fragmentos. El primero es este. Generación. Hoy hablamos sobre los estereotipos de belleza que influyen en cómo creemos que deben verse los cuerpos. Este conjunto de discursos y miradas y atributos sobre los cuerpos que nos condicionan se construyen a partir del arte, de la cultura, de las creencias, los contextos sociohistóricos y los intereses económicos. Desde la educación sexual integral proponemos reflexionar sobre la construcción discursiva y corporal de los estereotipos de belleza que se asocian con los estereotipos de género. Porque nuestras formas de caminar, de vestirnos, de comer, de hablar, de relacionarnos afectivamente, de vernos al espejo, de experimentar con nuestra identidad, de conocer nuestro cuerpo, nuestra gestualidad y nuestros movimientos corporales son construidos
construidas de forma desigual según seas varón o mujer. El uso del corset es un buen ejemplo de cómo la apariencia física en cada época está condicionada por los estereotipos y modelos de belleza. Los primeros corsets se encuentran en las civilizaciones antiguas de Creta y Micenas, pero en el resto de Occidente aparecen en el siglo XVI. Su propósito inicial era conseguir un torso rígido y estilizado para las damas de la aristocracia y la nobleza. Estos primeros corsets se hacían en su totalidad de metal, eran totalmente rígidos y por supuesto que limitaban la movilidad. ¿Cómo te sentirías adentro de uno de esos? Estos artefactos fueron las primeras prendas interiores femeninas. A partir de este modelito, se comienzan a crear prendas cada vez más complejas y armadas, que eran verdaderos armatostes. Todos muy trabajados, eso sí, y todo para lograr una silueta idealizada. Las prendas interiores se diseñaban para moldear el cuerpo. Los paniers, los miriñaques, eran como jaulas en forma de embudo. Telas con varillas de metal, verdaderas estructuras para vestidos lujosos y muy ornamentados. En el siglo XVII, en las ostentosas cortes europeas, este torso cónico se modifica para conseguir estrechar la cintura y alzar el busto. Los cuerpos o corsets que comienzan a popularizarse entre la burguesía se hacen rígidos mediante una serie de ballenas o varillas de metal o de madera, aunque también de hueso, que se insertan en la pieza de tela. Alrededor de los 12 o 13 años de edad, las niñas de familias adineradas se iniciaban en el uso de esta prenda que seguirían usando hasta el final de su vida ininterrumpidamente. A mediados del siglo XVII, el uso del corset alcanza su apogeo, llegando a considerarse una prenda de culto popular. Se adornan con bordados, pedrería y encajes en unas formas muy trabajadas. La nueva figura femenina consistía en una idealización al extremo de las formas, que se asociaba a ideas de fragilidad y elegancia. Hasta el año 1905, el modelo de cuerpo que imperaba en la sociedad era similar al de un reloj de arena, con el busto elevado, la cintura estrechísima llamada de avispa, que se diferenciaba de una falda muy voluminosa. Lejos de disfrutarlos, los apretados corsets dejaban sin aliento a muchas mujeres, provocando incluso desmayos o la muerte por la deformación del tórax que acababa presionando los órganos vitales. Por suerte, en el inicio del siglo XX, el reclamo feminista al que se sumaron algunos diseñadores y diseñadoras de la época hace que a partir de 1905 la moda refleje una silueta más natural y mucho más acorde a cuerpos reales, sin necesidad de aquellos corsets. Son la gran mayoría delgadas, la gran mayoría tienen el color de piel claro, el pelo rubio, ojos claros también. Son el típico estereotipo de belleza que nos inculcaron durante años. Siempre las mujeres de la tele en general son siempre muy flacas, altas, muy como el estereotipo de lo que es linda. Las mujeres que aparecen son flacas, son blancas, algunas son rubias con ojos celestes, porque eso suele pasar en la tele, digamos, no ponen otro tipo de mujer, no cambia nada, o sea, son todas iguales. Yo, en general, siempre vi a las mujeres como el estereotipo de la belleza, a la mujer blanca, flaca, joven, pero ahora en estos últimos tiempos veo que se está empezando a ver más diversidad de mujeres, tales como mujeres más morochas, mujeres de talles más grandes en ropa, mujeres capaz que de mayor edad, y eso está bueno. Las mujeres
mujer que yo vi distinta fue en la ropa interior, que era más gordita, rellenita y la verdad que fue espectacular ver eso porque no se ven mucho esas cosas. La primera publicidad, que era de una celebridad que lanzaba su línea de maquillaje. En este se veía a mujeres más morenas. Bien. Entre un fragmento y otro de este video ya podemos ir pensando en esta generalidad, ¿no? Esta cuestión general de la que hablan en el video, ¿qué pasa con la presencia o la ausencia de distintos cuerpos en lo que vemos en la tele, en las películas? Si siempre nos muestran el mismo tipo de cuerpo, el mismo tipo de belleza, esto tiene consecuencias en lo que pensamos, en lo que sentimos, en lo que hacemos. Podemos ir pensando esto entre fragmento y fragmento. Vamos a ver el segundo. Mirarse al espejo, compararse con las figuras de la televisión o las revistas y juzgar la propia apariencia son actitudes que cada vez se dan en forma más temprana en las niñas, niños y adolescentes. En esta etapa, muchas veces, comienzan las burlas, los apodos y a veces esto incluso se transforma en un motivo de maltrato entre pares. ¿Pero por qué sucede esto? ¿Por qué preocuparse tanto por la imagen corporal? ¿Es natural? ¿Será que hay una edad donde biológicamente sucede algo que nos hace pensar que no encajamos? La adolescencia es un momento de grandes cambios en el cuerpo. Se desarrolla la espalda, las mamas, cambia la voz. Se da también la aparición del vello y el aumento de la grasa corporal. A su vez, estos cambios son acompañados por la aparición de nuevos sentimientos y emociones. Las mujeres nos empezamos a desarrollar, aparece la primera menstruación. Bueno, otro cambio que hay también en los hombres es como que tienen la voz más potente, así. Crecimiento de vello por la testosterona. Te empezás a afeitar y es como que te crece el pelo. Es como que se nos agrandan los senos, empieza el crecimiento, la primera menstruación también. Y bueno, el crecimiento de todo el cuerpo. En la adolescencia, la imagen atraviesa un proceso de reordenamiento. Entonces, la mirada del otro cobra un lugar fundamental en la afirmación de nuestra identidad y nuestra estima. Es acá donde los cambios físicos, muchas veces acompañados con un aumento de peso, pueden precipitar los trastornos de la alimentación. Y a esto se suma la presión de los medios de comunicación que asocian la delgadez con el éxito y la belleza. Este es un espejo social que nos muestra que la delgadez es sinónimo de belleza. Tenemos que decir que esta presión es más fuerte sobre los cuerpos de las mujeres que sobre los varones. Por esta razón, hay mayor incidencia de trastornos de la conducta alimentaria en ellas. Se agrega la aparición también violenta de la ilusión que muchas veces los medios de comunicación, a través de la publicidad, de la televisión, ofrecen como imágenes prefabricadas de belleza, de fácil acceso. Me parece que es importante en ese sentido estar advertidos de la tentación que pueden generar estas ideas de cuerpo o cuerpos ideales frente a una situación que de por sí es de ausencia de representaciones para lo que está ocurriendo en el plano corporal. El cuerpo es el reservorio de sensaciones, de emociones, de gustos, de placeres, de algunos dolores también. Y ese cuerpo nos va a acompañar toda la vida. Es muy importante amigarnos con el cuerpo, cuidarlo, protegerlo, es nuestro contacto con el mundo. Apareció otra idea importante en esto que estamos hablando, que es la idea de cuerpos ideales, ¿no? Como para ir anotando, ir guardando en el pensamiento. Vamos a ver el último fragmentito. Los estereotipos
estereotipos de belleza implican acciones y modificaciones sobre la apariencia física, principalmente de las mujeres y en la adolescencia. Para cumplir con los exigentes patrones estéticos que circulan en los medios, nos vemos obligadas y obligados a modificar nuestras conductas y hasta los modos en que nos alimentamos. Los trastornos del comportamiento alimentario son un claro ejemplo de cómo esos modelos de belleza afectan la salud. Bueno, en estos fragmentos podemos poner en evidencia, nos ayudan a poner en evidencia, a aclarar cómo los modelos hegemónicos de belleza, estos modelos de cuerpos, estos cuerpos ideales que nos muestran en la tele, en las publicidades, en todos lados, cómo esto va moldeando, va dándole forma ya no solamente a lo que nos gusta, a lo que nos interesa, sino también a cómo percibimos nuestros cuerpos. Veíamos ahí en una serie de publicidades, en pedacitos de publicidades, cómo los cuerpos que se corren, que se alejan de un modelo ideal de belleza que plantean los mismos medios, por los medios son ridiculizados, o criticados, o atacados. Para ir dejando planteadas las preguntas que nosotras pensamos que podrían llevarse ustedes para reflexionar sobre el festival, nos gustaría ahora hablar un poco sobre lo que pasa con la presencia o no, o la ausencia de diversidad de cuerpos distintos, de no siempre el mismo tipo de cuerpo que se ajusta a aquello que nos quieren inculcar como la belleza ideal. ¿Qué pasa con la presencia de distintos cuerpos en algunas películas? Si bien podríamos elegir de una larguísima lista de películas, de series, de publicidades, para analizar los usos y los abusos de estos modelos hegemónicos de belleza, vamos a hablar brevemente del caso de las películas de superhéroes. Por un lado, porque hay muchísima producción de este tipo de películas cada año y cada vez más. Hay una inmensa cantidad de personas que las ven, que las miran, que las consumen. Y por el otro lado, porque históricamente estas películas han sido dirigidas a público infantil y juvenil. Por eso nos pareció adecuado ponerlas en juego en este encuentro virtual, donde esperamos que del otro lado haya público infantil y juvenil. Para hablar un poquito del pasado de las películas de superhéroes, históricamente ha sido muy difícil ver personajes femeninos en roles protagónicos. Normalmente los personajes femeninos aparecían en estas películas, las películas de superhéroes, como ayudantes del superhéroe, como novias, amantes, a ser rescatadas, como familiares, a excepción de La Mujer Maravilla, que es el caso con más tiempo, más antiguo y más famoso, ¿no? Tenemos acá para compartirles algunas imágenes de dos de estos antiguos superhéroes que ejemplifican esto que estamos diciendo sobre los personajes femeninos. Una pregunta para ampliar la mirada. Tenemos por un lado Superman, del año 1978, si bien es antiguo, probablemente hayan visto algunas imágenes de esta versión de Superman. Está con Lois Lane, que es su compañera de trabajo cuando no es superhéroe, y su amante o su chica cuando es superhéroe. Por otro lado tenemos a Spider-Man o al Hombre Araña, la misma situación, su compañera de escuela cuando está en su versión hombre común,
y su chica a rescatar cuando está en su versión superhéroe. Son casos muy similares, de épocas bastante distanciadas en el tiempo, porque esta versión de Spider-Man, del Hombre Araña, es bastante más nueva, pero son casos muy similares entre sí, porque es la misma situación, se dan las mismas situaciones en los dos casos. Además, en los dos casos la identidad del superhéroe es secreta, estas mujeres se relacionan con las dos versiones de este hombre sin saberlo. No saben que la persona con la que trabajan, que la persona con la que van a la escuela y comparten el cotidiano, es la misma persona con la que después comparten estos momentos extraordinarios donde aparece el superhéroe. Con el correr de los años han ido apareciendo en las películas de superhéroes un montón de personajes femeninos con lugares más protagónicos y siendo ellas mismas las superheroínas o los personajes con superpoderes que combaten el mal. Vamos a tomar el universo Marvel, que es uno de los más conocidos y es el que más personajes femeninos tiene. Acá tenemos algunas: Capitana Marvel, la Viuda Negra, la Bruja Escarlata, Avispa, que está con Ant-Man o el Hombre Hormiga, vienen de a dos. Dark Phoenix de X-Men, la Mujer Invisible, que tenemos dos actrices que han hecho el mismo personaje, y Lady Sif, que es esta guerrera extraordinaria de otro planeta. Bien. Aparecen personajes femeninos igual de poderosos que los masculinos, a veces incluso más poderosas. Acá están todas. Pero es necesario que digamos dos cosas sobre esto. La primera es que la cantidad de personajes femeninos de estas características frente a la cantidad de personajes masculinos de estas características dentro del universo Marvel, por ejemplo, y en los otros pasa lo mismo, es mínima la cantidad de personajes femeninos. La absoluta mayoría de superhéroes son varones. Y la otra cosa que es necesario que digamos sobre esto es que si miramos un instante estas imágenes que tenemos acá en la pantalla, podemos ver muy fácilmente lo que escuchábamos en el video antes. No hay diversidad de cuerpos, todos estos cuerpos son iguales. Estas superheroínas, como la mayoría de los personajes femeninos en las películas de las que estamos hablando, son de tez blanca, comparten un tipo de belleza que justamente es el tipo de belleza que vimos antes, que los medios de comunicación construyen como ideal o deseada: flacas, esbeltas, simétricas. Los trajes que usan, además, resaltan estas características físicas. No aparecen en estas películas cuerpos que no sean el cuerpo ideal que nos muestra los medios. Por otro lado, y por eso hablábamos antes de diversidad, en estas películas no hay géneros diversos. Los personajes de estas películas se ajustan a dos géneros posibles. Ay, se me corrió, perdón. Hombre o mujer. Como veíamos antes en el primer video, y como seguramente habrán escuchado muchas veces, sabemos que hay personas que no se identifican con ninguno de estos dos géneros, que se perciben como no binarias o de género fluido. También sabemos que hay personas que se identifican con un género distinto a su sexo biológico o al género asignado al nacer. ¿Sí? Sabemos que hay personas trans. En estas pelis no hay personajes con otras identidades de género que no sea hombre o mujer. Es decir, que en este aspecto tampoco se representa la diversidad. ¿Y por qué es importante esto? ¿Por qué estamos diciéndolo y lo traemos acá? Porque en general, con todas las películas y con otros elementos que experimentamos en nuestra vida, cosas que vemos, cosas que escuchamos, cosas que
hacemos, nos vamos identificando y vamos construyendo percepciones sobre el mundo y también sobre nosotras, nosotros, nosotres. Pero las películas de superhéroes que vemos desde la más temprana infancia, desde que somos muy pequeñitas, las películas de superhéroes van un poco más allá, porque nos muestran un universo donde a pesar de un montón de dificultades, donde a pesar de un montón de dolor, un grupo de personas que tienen valores o representan valores que para la sociedad son positivos, terminan triunfando. Son películas que no solo vemos desde la infancia, sino que de algún modo nos educan, nos muestran personajes resolviendo conflictos de una manera que resulta muy honorable y poniendo el bien común, el bien de la sociedad, el bien de todas las personas, por sobre el bien propio. Entonces, no solo es importante, sino que es sumamente necesario que estos personajes, en los que muchas personas desde nuestra infancia nos queremos convertir, queremos ser como, es necesario que representen la diversidad que existe del otro lado de la pantalla, porque si no, nos muestran un mundo donde las diversidades no existen, donde no están representadas. Así es que llegamos a estas preguntas que queremos dejarles para pensar su paso por el Festival A Rodar Escuelas. Acá hay 5 preguntas sobre lo que vinimos viendo, lo que vinimos diciéndoles, pero seguramente ustedes tengan más preguntas para reflexionar sobre esta actividad que están haciendo de producción audiovisual. Ahí abajo ven el correo del equipo ESI, nos pueden escribir por cualquier consulta, por cualquier pedido, por cualquier cosa que nos quieran decir. Y las preguntas que queremos dejarles son: ¿qué relaciones hay entre los estereotipos de género y los estereotipos de belleza? ¿Qué otras relaciones, además de las que estuvimos hablando en este encuentro, en esta charla, pueden ustedes pensar, pueden ustedes encontrar? Por otro lado, ¿qué función cumplen los medios de comunicación al tratar de homogeneizar modelos corporales? Es decir, al mostrar siempre el mismo tipo de belleza, el mismo tipo de cuerpo. ¿Da lo mismo que los medios de comunicación representen la diversidad existente a que no lo hagan? Después, ¿hay diversidad de cuerpos, géneros y modos de ser en sus producciones audiovisuales o en las producciones audiovisuales que están presentes en el festival? Y por último, ¿de qué maneras pueden incluir esta diversidad en sus cortos? Creemos que van a encontrar muchísimas maneras distintas. Bien, dejamos las preguntas planteadas, dejamos el correo por si nos quieren escribir. Nos vamos despidiendo. Esperamos de todo corazón que esta charla sea de utilidad para ustedes, para sus clases, para compartir con sus docentes. Les agradecemos haber escuchado hasta acá y les agradecemos a las chicas de A Rodar Escuelas que nos hayan invitado a participar. Les mandamos un abrazo y estamos ansiosas por ver sus cortos. Un saludo. Gobierno de Río Negro.